pues yo creo que hemos dejado ya algunos minutos de cortesía y por lo tanto podemos empezar si quieres, Ricardo. Directamente, vale. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Antes que nada, queríamos agradeceros vuestra asistencia al webinar de hoy y esperar que tanto vosotros como vuestros familiares estéis bien. En el webinar de hoy contamos con Ricardo Gil, Head of Asset Allocation en TREA Asset Management, que nos va a ayudar a repasar cuáles son las perspectivas macroeconómicas para este último trimestre del año que acabamos de empezar y también comentaremos cómo posicionar nuestras carteras de cara a estos últimos 3 meses del año. Antes de empezar y de entrar en materia, para aquellos que no nos conozcáis, voy a recordaros un poco quién es TREA Asset Management. Somos una gestora independiente, una de las principales en España, y no estamos ligadas a ningún grupo industrial o financiero. Gestionamos más de 4.200 millones de activos bajo gestión, de los cuales 69% están a día de hoy en renta fija. En cuanto a mandatos de gestión, se conoce a TREA Asset Management sobre todo por los fondos TREA Cajamar y por los fondos Mediolanum. El equipo de TREA está compuesto por 55 personas, de las cuales más de 20 de ellas son profesionales de la inversión, entre los cuales destaca Ricardo. Aparte, TREA está comprometida con los valores de ESG. Somos una de las gestoras adscritas a PRI como signatario y promovemos los 6 principios avalados por las Naciones Unidas. Además, comentaros que desde finales de este mes las estrategias de TREA estarán disponibles en Luxemburgo y se podrán contratar tanto a través de las plataformas de fondo como a través de la página web. Y ahora, Ricardo, si quieres empezamos. Yo creo que en los momentos que estamos viviendo de confinamiento, no confinamiento y segunda oleada, y sobre todo tras el verano en el que todos pensábamos que en España iba a haber una recuperación en V, nos estamos preguntando realmente qué está pasando, ¿no? ¿Qué está siendo realmente como se esperaba? ¿Cómo es la recuperación? Vale. Hola, muchas gracias, Rocío, por la introducción y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos, ¿no? Bueno, intentaremos que sea lo más ágil posible y, desde luego, pues abiertos a todas las preguntas que puedan surgir más adelante. Respondiendo directamente a tu pregunta, pues comentar rápidamente, dedicaremos unos minutos para contar un poco la macro y luego ya entraremos más en materia. Pero básicamente lo que comentabas es un poco el escenario, ¿no? que había en mercado, esta recuperación en V, ¿no? Que se ve en el gráfico que tienen a su izquierda con los índices, las encuestas de actividad, ¿no? Los PMIs, pero básicamente todos prácticamente son muy parecidos. Es que marzo, abril, bueno, pues el mundo se para y luego el mundo se abre. Y entonces, como estas encuestas lo que miden las preguntas es, ¿cómo está usted respecto al mes, a las empresas, ¿vale? ¿Cómo están sus pedidos respecto al mes anterior? ¿Cómo está su intención de emplear a gente con respecto al mes anterior? Bueno, eso evidentemente, pues después de toda la bajada, pues viene toda la subida, ¿no? La duda que hay de toda esta recuperación es un poco la durabilidad, ¿no? Que eso lo comentaremos adelante, pero sobre todo es el hecho de que una vez que cayó, digamos, la bomba, ¿no? Con todo el tema del COVID, las distintas estrategias para aplacarlo, lo que ha sido diferente ha sido cada uno de los países o cada área geográfica, las distintas medidas que han tomado, ¿no? Y eso sí que determina un poco lo que estamos viviendo desde verano. Mientras no se han centrado sobre todo en mantener demanda interna y, bueno, ayudar algo con la parte de crédito, pero fundamentalmente vía subsidios como en Estados Unidos, pues entonces ahí hemos visto cómo pues, toda la demanda interna pues, ha salido bastante bien, ¿no? Y bastante rápido. En Europa ha sido una mezcla de pues subsidios y algo más de lo que serían garantías de créditos, ¿vale? Para que las compañías pudiesen funcionar. Y en China, que es como la otra parte, pues estos se han centrado fundamentalmente en que las empresas siguiesen funcionando. Se han centrado más en lo que sería el sector industrial que lo que sería la parte de demanda interna, ¿no? Entonces, esto nos va a explicar también un poco los números que estamos viendo, ¿no? Hay que tener en cuenta también que los estímulos han sido tan exagerados que, bueno, pues puede haber cierta distorsión en el sentido de que podamos ver economías que crecen muchísimo cuando en realidad están soportadas directamente por estos subsidios y otras a lo mejor crecen un poco menos, pero realmente ese crecimiento es mejor, ¿no? La gran duda que hay es un poco, y respondiendo directamente a tu pregunta, Rocío, es un poco,
bueno, de aquí hacia adelante, ¿qué hay? ¿No? O sea, está claro que el tercer trimestre es bueno con respecto al segundo, porque el segundo fue nefasto. Y la duda que hay es eso, es cómo va esta parte de la recuperación. Entonces, ahí lo que nos hemos encontrado es que, pues, otra vez los contagios, etcétera. El problema de eso es que al final todos los gobiernos pues, toman medidas para controlar el movimiento y al final eso lo que más pesa en las economías desarrolladas es en el consumo, es en la demanda interna, ¿no? Que viene a suponer pues, las 2/3 partes de los PIBs. Entonces, si eso lo tienes cojo, es muy difícil poder esperar a una recuperación clara, ¿no? Entonces, en el siguiente gráfico lo que hemos puesto son números de bancos centrales, del Banco Central Europeo y del Banco de España. O sea, que ahí nosotros no hay opinión nuestra, simplemente reflejamos un poco lo que es la opinión de bancos centrales. Entonces, ahí, simplemente con el escenario que ponen los bancos centrales, en un escenario en el que no habría tanto confinamiento o que los contagios estuviesen más o menos controlados, serían las líneas negra y la línea verde, ¿no? Entonces, eso sería, pues poco a poco, el año que viene, sobre todo iríamos mejorando y que al final del 2022 tuviésemos la misma riqueza a nivel global, o a nivel europeo, perdón, que teníamos a finales del 2019. Es decir, pues esta vuelta nos habría tardado 2 años. Ahora, lo que nos estamos encontrando ahora y el escenario que se está planteando desde agosto y septiembre sobre todo, es que, bueno, pues no va a ser tan evidente el que la movilidad vuelva a los niveles que había antes y entonces la recuperación se retrasa, ¿no? Y ahí los propios bancos centrales pues daban otro escenario. Bueno, entonces ¿eso qué significa? Pues que en 2 años no se llega. Y es más, en 2 años estaríamos a un 5% por debajo de la riqueza que había a finales del 2019. Es sospechoso que al final que digan que España, tanto España como Europa, se quedaran a un 5% de lo que era al final del 2019, sobre todo porque las economías son muy diferentes, ¿no? Aquí en España, pues eso, dependemos mucho más de turismo, etcétera, y en Europa pues son mucho más exportadores y mucho más dependientes de las manufacturas. Pero bueno, la foto sí que parece interesante ahí lo de que esta vuelta, aunque ha sido nube claramente lo que sería el tercer trimestre con respecto al segundo trimestre, no es tan claro cómo va a ser la salida, ¿no? Y ahí es donde viene la clave de cara al posicionamiento de nuestras carteras, por lo menos en este último trimestre y sobre todo de cara a futuro, ¿no? Es clave, y eso adelantaremos, lo comentaremos más adelante, creo, es clave los estímulos que se vayan dando por parte de los gobiernos, ¿no? No solamente las políticas monetarias que ya están, que ya tenemos a cero los tipos de interés, ya hay como 30 trillones a nivel global de deuda que tiene tipo de interés real negativo, es decir, que el que está invertido en esa deuda pierde poder adquisitivo y entonces, bueno, pues lo que creemos es que la parte monetaria ya ha jugado su papel y quedaría la parte fiscal, ¿no? Gracias. Y a nivel de empresas y demás, ¿cómo está el empleo, ¿no? Porque todas las noticias que vamos viendo son empresas que están cerrando, sobre todo en España, negocios, restaurantes que están cerrando. ¿Y qué repercusión tiene, como comentabas antes, el que hayamos parado un poco de consumir en los precios, ¿no? Porque al final es un poco la ley de la oferta y la demanda. Si gastamos menos, ¿qué repercusión está teniendo con los precios a nivel en España y en la eurozona? Total. O sea, es un indicador, lo de la inflación, es indicador clave, es como no sé, como la tensión en los médicos, ¿no? No puede ser ni muy alta ni tampoco muy baja, porque tiene que ser una cierta actividad, ¿no? Pues eso, la tensión del sistema financiero, de la economía global, se mediría a través de las inflaciones, ¿no? Entonces ahí la clave, lo que hemos comentado, ¿no? A pesar de los estímulos y conseguir que las compañías siguiesen funcionando, perdón, la clave es que se cree empleo, porque el talón de Aquiles de toda esta recuperación es la demanda interna. El talón de Aquiles es que ya no vale meter dinero en el sistema, ya no vale dar crédito a la gente, a las compañías para que sigan funcionando, ¿no? Ese crédito lo que tiene que llegar es al consumidor, ¿vale? Entonces ahí hay dos partes. Bueno, una parte que es la clave, que es que haya confianza. Entonces hay una parte de la confianza que evidentemente, hablando de antes, ¿no? Pues que se genera, bueno, es que todo el tema del COVID y tal esté más tranquilo. Bueno, pues eso es una parte, entonces todo el mundo eso se lo quita. Por eso es tan importante todo el tema de las vacunas, etcétera, los anticuerpos, porque eso al final dirías, bueno, pues más que nada ya tienes una cura, ¿no? ¿no? Tiene por qué dar tanto miedo. Pero la siguiente pata para que esa confianza funcionase es la creación de empleo, ¿no? Para que la demanda interna vuelva a funcionar. Entonces, la creación de empleo en general, por viendo otros ciclos y a nivel europeo, tú tienes que tener varios trimestres de crecimiento económico real para que las compañías se pongan a crear, para que haya creación de empleo, ¿vale? Al final, o sea, no es de sentido común, o sea, tienes que ver que el negocio está funcionando para arriesgarte a hacer CAPEX, arriesgarte a contratar gente, etcétera, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Pues eso significa que
una economía, o sea, pero que las economías tengan crecimiento real, no lo vemos hasta que haya creación de empleo. Entonces, la creación de empleo no la vemos hasta el 22, ¿no? Por eso, los números que comentamos antes de dónde empieza la recuperación real en un escenario, digamos, severo, como el que estamos pudiendo vivir ahora, pues hasta el 21, la segunda parte del 21 no empezaría, ¿no? Y lo empezaríamos a notar a nivel de creación de empleo y de actividad real tal en el 22. Entonces, eso lo que hace es que, y es un poco la gran duda, o sea, hemos recuperado, pero ¿cuánto tejido industrial se ha perdido realmente, ¿no? En la crisis del 2008-2009 era completamente diferente, porque eran los bancos los que tenían los problemas por insolvencia. Entonces, para evitar que tuviesen que vender activos y provocar pues, una deflación de activos, bueno, pues se toman las medidas que se tomaron, ¿no? Esta vez es al revés. Esta vez la economía está, bueno, pues está débil y entonces eso es lo que puede afectar a todo lo demás, ¿no? Entonces, para conseguir esa mejora del empleo, pues, bueno, pues ahí lo que creemos es que se va a retrasar todo bastante, ¿no? Con lo cual, dependiendo del tejido industrial que se haya perdido, y se me ha ido un poco el hilo, pero básicamente es que en el 2008 se perdió más o menos, en España, por ejemplo, a nivel europeo, en torno al 5, el 10% del tejido industrial, ¿no? De empresas que cerraron. Y esta vez, pues bueno, todavía estamos muy al principio, ¿no? No se está viendo, pero está claro que va a dejar secuelas. Entonces, si como ejemplo sirve la crisis del 2008-2009, pues ahí podemos esperar que aunque haya creación de empleo, la vuelta no va a ser muy rápida. Entonces, eso lleva a la siguiente pregunta, que es, bueno, las economías, ¿cuánto crecen normalmente? ¿No? Pues eso, ¿cuánto puede crecer España? ¿Cuánto puede crecer Europa? Entonces, si antes del 2006 crecían a tasas del 3, del 2 y pico del 3, pues ahora a lo mejor el crecimiento potencial, es decir, con un 10% menos de compañías, pues te vas a crecer creciendo bastante menos, ¿no? Y eso es un poco lo que nos lleva a creer que las inflaciones van a estar bajas durante bastante tiempo. Uno, porque el tema de creación de empleo va a ser lento, la demanda interna no va a estar tampoco funcionando especialmente bien, va a haber de hecho destrucción de empleo durante todo el año que viene y entonces eso es difícil que fuerce a los precios a subir, ¿no? Hay un indicador, hay muchas encuestas de la Unión Europea, etcétera, pero un indicador que a nosotros nos ha servido otras veces y que lo seguimos bastante son los precios industriales en China, ¿vale? Básicamente la idea es que hasta que los precios hasta que los precios de los bienes que tú importas no te empiecen a subir, no vas a empezar a mover todo el sistema para que los precios empiecen a repuntar, ¿no? Entonces nosotros creemos que estamos en una situación pues parecida a la del 14-15 en cuanto a inflación y que podemos estar mínimo, aunque sea por comparativas, etcétera, hasta lo que sería primavera del año que viene con inflaciones muy, muy bajas en Europa, muy, muy bajas me refiero por debajo del 0,50 y luego pues probablemente repunten algo, ¿no? Pero en general no hay que esperar, creemos, no hay que esperar ningún repunte de inflación importante. Y el otro día que el Estados Unidos, ¿no?, se fijó una inflación objetivo de cara a los próximos años. ¿Cuál es el papel de los bancos centrales en estos momentos? Porque sí, al principio empezaron a lanzar estímulos para soportar la economía, pero ahora están teniendo esos estímulos el mismo impacto, se ha ralentizado un poco, están estableciendo la inflación como un objetivo. ¿Qué están haciendo? Claro. Gracias, Rocío. Pues ahí ha sido clave, ¿no? El papel de los bancos centrales ha sido clave. Y ahí en el gráfico de la izquierda lo que ponemos son el balance de los bancos centrales más grandes, ¿no? De la Reserva Federal, el Banco de Japón, el Banco Popular Chino y el Banco Central Europeo, ¿no? Entonces, ahí se ve claramente el incremento de balance. O sea, ya los balances eran grandes, ¿vale? Pero ya se han incrementado todavía más con respecto a causa de la pandemia, ¿no? Entonces, el papel del Banco Central lo que ha tratado de hacer en un primer momento es que la falta de liquidez no genere insolvencia, ¿vale? Que una empresa, pues por un tema de liquidez, de que si no puede vender porque está todo cerrado, pues bueno, pues que sí pueda seguir funcionando y bueno, pues evitar que eso genere insolvencia, ¿no? Entonces, el papel ha sido fundamentalmente eso, de dar liquidez, de conseguir que el crédito llegase hasta las empresas y de seguir funcionando. Lo que pasa es que, como esto, algo parecido, hemos visto ya en el 2008-2009, lo que sabemos es que eso lo que sirve es para, digamos, parar el primer golpe, ¿no? Y ahí lo que vemos es que, para que se haga una idea, o sea, lo que se ha incrementado la masa monetaria de estos bancos centrales, pues ha sido en torno a 3 trillones de dólares, ¿no? En lo que sería un año. Eso es una salvajada. Además, hay que añadir toda la parte de subsidios y de avales de crédito, etcétera, que por ahí
que por ahí no aparecen, ¿no? Con lo cual, el estímulo que se ha metido en las economías ahora, en lo que sería marzo, ha sido exagerado, ¿no? Ha sido tremendo. Otra cosa es para qué sirve. Entonces, el primer golpe, lo que comentábamos, el primer golpe lo has parado. La iliquidez no te va a provocar insolvencia, ¿vale? Porque has dado liquidez. Ahora, eso no quita que, como comentábamos antes, en un mundo que vas a crecer bastante menos, pues haya compañías que a lo mejor pues no pueden funcionar, ¿no? Y al hilo de esto, lo siguiente pues, es el ver un poco digamos, la capacidad de los bancos centrales, ¿no? Entonces, ahí al final nosotros nos fijamos bastante en lo que serían las pendientes de tipos, ¿no? Es un poco, es un indicador más o menos aséptico, porque al final están bancos centrales, pero están sobre todo operadores privados, pues a cuánto se endeudan a 2 años, a cuánto la gente está dispuesta a comprarte un bono a 4 años, 5 años, etcétera, ¿no? Entonces, miramos la pendiente del 2, que es un tipo que está muy cercano al tipo de intervención del Banco Central, con lo cual el mercado, bueno, no influye mucho, pero influye mucho más la parte del Banco Central, y un plazo más largo, que sería el 10 años, donde ya podemos decir que es un tipo más de mercado, aunque los bancos centrales también intervienen, pero es un tipo más de mercado. Entonces, viendo los otros ciclos que hemos tenido, lo que hemos visto es que cada vez que hay una crisis, la del 2000, la del 2007, 2008, y esta, como conseguías, ¿vale?, que hubiese pendiente de tipos, es decir, como conseguías que la gente empezase a creer que había crecimiento, porque tenías un tipo de interés a 10 años que era más alto que el tipo de interés que tenías en el corto plazo, ¿vale? Bueno, pues esa herramienta se ha perdido. Y esa herramienta se ha perdido porque los tipos ya están a cero. Prácticamente, o sea, Japón a cero, Europa a cero, Estados Unidos prácticamente a cero. Y entonces es por ahí por donde nosotros creemos que se ha limitado ya toda la capacidad de las políticas monetarias. Has parado el primer golpe para los precios de los activos, el primer golpe para las compañías, pero de cara adelante, para conseguir estas pendientes de tipos, hay que hacer otra cosa, ¿no? Y como curiosidad, o un poco con el objetivo de validar este argumento, es si se fijan en las 3 curvas que tenemos aquí de Estados Unidos, de Europa y de Japón, pues como el Banco de Japón es el primero que sufrió una crisis en el 89 por exceso de devaluación de activos, exceso de deuda, etcétera. Y bueno, fueron los primeros que empezaron con todas estas innovaciones monetarias, ¿no? De tipos a cero, de empezar a comprar ellos mismos bonos, etcétera. Entonces, se ve claramente como la pendiente en Japón, es decir, el tipo que tiene en Japón a 10 años y a corto plazo, pues prácticamente es el mismo, ¿no? 40 pipos, 30 pipos de diferencia. Y entonces, ahora para estimular la economía ya no puedes bajar tipos. Y estos llevan enganchados ahí con curva plana prácticamente desde el 14-15, ¿no? En Europa, lo que nos hemos encontrado es que después de las bajadas de tipos a tipo negativo en el 16, consiguió su efecto de producir cierta pendiente y cierto optimismo de cara a futuro, pero nos encontramos exactamente igual, ¿no? Con que la pendiente está prácticamente plana, ¿no? Entonces, ahí eso, lo que nosotros creemos es que ya, bueno, lo están pidiendo los bancos centrales en las últimas semanas, es que ya inyectar más dinero en la economía solo te puede servir para, pues eso, mantener precios de los activos y para evitar insolvencias por temas de liquidez. Para nada más. Para conseguir crecimiento hay que inventarse otras cosas, ¿no? Y es un poco en el mundo que yo creo que es un cambio estructural muy importante, y aquí también en la casa también lo pensamos, y es lo que nos vamos a encontrar pues de aquí a pues eso, el año que viene y los siguientes, ¿no? El hecho de que se empiecen a monetizar los déficits, es decir, que los gobiernos se endeudan y el dinero lo imprime el Banco Central de turno para comprarlo. Una cosa que era anatema hace 20 años para Latinoamérica, etcétera, y que ahora pues los países desarrollados pues están vistos en esa trampa de liquidez, que la única forma de salir es esa, ¿no? Es vía estímulos fiscales o política fiscal. Muchas gracias, Ricardo. Y esta situación macroeconómica que estamos viviendo, ¿cómo afecta a los diferentes tipos de activos? Si nos centramos, por ejemplo, en la renta fija, que es un poco el core del negocio de TREA, ¿cómo se está posicionando, cómo está afectando la situación macroeconómica a la gestión? Claro. Entonces, lo que vemos los gestores de TREA, ¿no? Tal y como lo están viendo ellos el mercado, y en la parte de asset allocation, pues toda la parte de fondo, etcétera. En fin, todo lo que están pensando, lo que están viendo los gestores con las distintas estrategias que hay montadas. O sea, lo que ven clarísimamente es que con tipos de interés muy bajos, evidentemente, el activo refugio no paga, ¿vale? O sea, el tener un bono con rentabilidad negativa o con rentabilidad cero, pues bueno, pues no merece mucho la pena, ¿no? Y entonces lo que están viendo es también que son los créditos de empresas donde pueden merecer más la pena. Es cierto que ahí es donde se metieron los bancos centrales en marzo. El Banco Central Europeo ya llevaba tiempo
es comprando bonos de empresas, ¿no? O sea, comprando créditos, ¿vale? De compañías que tengan buen rating, y nosotros pues creemos que para conseguir algo más de rentabilidad merece la pena estar en esta misma estrategia, en comprar compañías de buen rating o de rating. O sea, el buen rating se dice que es cuando es triple B o superior, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que superior no paga casi nada, triple B, bueno, paga algo, y los que están un poco por debajo ya sería high yield, pero sería, a nosotros nos gusta, es el doble B, ¿vale? Entonces, en el gráfico este de la izquierda, lo que vemos es el diferencial, ¿vale? Lo que paga además un bono doble B, ¿vale? Y lo que paga además un bono single B, ¿vale? Que sería ya de menor grado de calidad crediticia, frente a un bono investment grade, que sería un bono, ya les decía, que es triple B, ¿no? Un bono de una compañía, bueno, pues que no tiene tanto, tiene riesgo, pero no tiene tanto riesgo. Entonces, el objetivo aquí, lo que están viendo en TREA, llevan años haciéndolo, pero cada vez están viéndose obligados a quitar más parte de la parte de gobiernos y meterlo más aquí, ¿no? Entonces, lo único es, lo que estamos viendo es que merece la pena comprarse bonos corporativos, pero tampoco irse a bonos corporativos de mucho riesgo. Más que nada porque lo que sí que están viendo y lo que estamos viendo es que con este entorno de crecimiento muy bajo, lo que va, y aunque los bancos centrales han metido liquidez, lo que va a haber es quiebras. Ha habido algunas ya, y ha habido los llamados defaults, ha habido algunas ya, pero va a haber más. Y probablemente sean a partir del año que viene, ¿no? Este final de año, este cuarto trimestre se esperan, bueno, tenemos localizadas algunas, y el año que viene sí que se espera que haya más, ¿no? Entonces, meterte en las cosas de mucho riesgo no merece la pena, ¿no? Sería la línea verde, que sí que el spread es más alto, pero no sé, no creemos que todavía pague el riesgo. Sin embargo, en las que serían W, en las que tienen algo más calidad, ahí sí que creemos que todavía hay valor. Y sería entre las de investment grade y W, donde tendríamos casi toda la cartera, ¿no? Por otro lado, la otra estrategia que tienen los de renta fija, ¿no? Mirando entre gobierno y crédito, mejor crédito. Y crédito, tampoco volverse locos, sino jugar, como dicen los de emergentes, ¿no? Jugar el crossover, o sea, jugar lo mejor del high yield y lo peor de los buenos, ¿vale? El triple B, doble B, que es donde paga algo. Y ahora, una estrategia que sí que están implementando y que al final sí que lo vemos es tener plazos cortos. Al final, la historia un poco es, la política monetaria está a tope, ¿no? Tipos de interés a cero, inyectando liquidez, etcétera. Y si ven en el otro gráfico, pues se ven los dos ciclos más recientes, ¿no? El del 2000, el del 2006-2007, lo que comentábamos antes, lo primero que hacen es bajar tipos y eso consigues, pumba, que las pendientes te suban, ¿no? Que empiece a pagarse más el 10 por el 2. En el 2008 igual, y ahora lo que creemos es que esto tendría que ser parecido. No porque los tipos vayan a bajar, sino porque van a meter un montón de dinero en la economía, ¿no? En Europa está el plan este de Next Generation EU, que son 750 billion, y que al final, pues son 750 billion que se va a repartir en varios años, etcétera, que van directamente a enchufarse dentro de la economía. Entonces, eso va a generar crecimiento, eso está claro, ¿no? ¿Cuánto? Es lo que queda un poco por saber y cómo de inflacionista es, ¿no? Entonces, lo que estamos jugando o lo que creemos en TREA es que merece la pena de momento estar en duraciones más bien cortas, entre el 1 y el 5 años, donde pues, se consiga evidentemente rentabilidad positiva, y esperar a más adelante a comprar duraciones más largas, ¿no? Entonces, en renta fija es corporativo, un poquitín de high yield y sobre todo investment grade, y con duraciones más bien cortas, hasta 5 años. Y en cuanto a la renta variable, ¿cómo ha afectado la situación a los equity, sobre todo en España y a nivel europeo? Vale, desde mi lado, ¿no? Que al estar en la parte de asset allocation, más macro, etcétera, pues un poco lo que nos fijamos, aparte de valoración, etcétera, pero que eso lo manejan mucho más los gestores, lo que sí que vemos es que, lo ponemos en el gráfico este, ¿no? De las volatilidades. Siempre que hay un momento de estrés en el sistema, ¿no? De una recesión, de un ajuste, tal, las volatilidades, ¿no? Siempre se disparan, ¿no? La volatilidad entendida como el coste o sea, lo que sería el coste de un seguro. ¿Cuánto me costaría a mí asegurarme la renta variable? Bueno, pues ese precio de ese seguro es lo que he indicado ahí, ¿no? Pues sería con el VIX, que sería para Estados Unidos, uno sería para equity emergente y otro para Europa, ¿no? Entonces, lo que sí que se ve es que cada vez que tienes un evento de riesgo, ese evento de riesgo no te desaparece de un día para otro. Ese evento de riesgo queda latente en el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué nos referimos con esto? Pues que los repuntes de volatilidades que hemos tenido, creemos que va a haber más repuntes de volatilidades, pero sobre todo es que el régimen de volatilidad va a seguir siendo algo. O sea, ¿esto qué implica? Esto implica que en la parte de renta variable
los sell-offs grandes van a estar ahí. O sea, no estamos en un periodo, no vamos a empezar un periodo como el 2004-2006 o un periodo como el 2013 al 2017-18, ¿vale? Entonces, que aquí creemos que todavía quedan un par de años hasta que esto se asiente, ¿no? Hasta que toda la parte de nueva política fiscal, hasta que las nuevas piezas se asienten, ¿no? Y eso lo que va a provocar, pues son muchas idas y venidas, ¿no? Eso, para los de renta variable, que son más activos, están encantados de ello, porque al final lo que sí que se ve es que hay vida en el mercado, entonces hay oportunidades, ¿no? Y frente a la gestión pasiva, ¿no? Que en sobre todo estos últimos 5 años, ha sido el adalid de recepción de fondos y de captación de dinero, pues esto, para lo que sería la gestión activa, que es nuestro caso, es un buen entorno. Es cierto que va a haber sustos, pero que esperamos poderlos aprovechar, ¿no? Pero entonces, en renta variable, lo primero, que el régimen cambia, el régimen ha cambiado. Y entonces ahora es un régimen de mucha más volatilidad, ¿vale? Y es un poco lo que ponemos en el gráfico, que aquí, mientras que antes podían ser volatilidades en el equity de 15, 16%, tal cual, aquí nos vamos a estar manejando en 25, 30, ¿vale? Y eso pues cambia la forma de entender el equity, que a lo mejor las compras no son tendenciales, a lo mejor las compras son cuando hay eventos, ¿no? Cuando el mercado haya caído, como se vio clarísimamente en marzo, y que fue una oportunidad, ¿no? En abril, que fue oportunidad de compra, ¿no? Y habrá otras, pero que básicamente eso, que lo que sería el régimen de lo que son los mercados ha cambiado, ¿no? Otra cosa de las que ha cambiado, y lo hemos visto claramente este año, es lo que les comentaba de la inyección de dinero de bancos centrales, ¿vale? Entonces, en el siguiente gráfico, lo que ponemos es el dinero más líquido, o sea, lo que hay en billetes, lo que hay en las cuentas corrientes, lo que hay en los bonos más a corto plazo, o sea, liquidez prácticamente inmediata, ¿no? Entonces, lo que hacemos es poner el gráfico de cuál es la liquidez inmediata que hay en Europa y cómo ha ido cambiando los últimos 12 meses, ¿vale? Que sería la línea negra. Entonces, para que vean, el incremento que ha habido de esa liquidez en el sistema, ¿vale? Desde lo que sería marzo, pues es exactamente el mismo que hubo en la crisis del 2008-2009, ¿vale? Teniendo en cuenta que lo que decíamos al principio, que el volumen es mucho más grande ahora, porque los balances son mucho más grandes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente, ¿qué es lo que se trata de explicar en este gráfico? ¿Qué es lo que pasa cuando hay mucha más liquidez en el sistema, ¿no? Y es un poco el objetivo que tenían bancos centrales de parar el golpe. Bueno, lo que pasa directamente es que se viene a pagar más por lo mismo. Eso en la parte de equity se refleja en PERES, ¿no? En los PERES de las compañías, ¿no? ¿Cuántas veces pagas por beneficio? Y entonces lo que sí que se ve es que este año la correlación ha sido 1 a 1, ¿vale? Que es cada 10 veces que entraba dinero en el sistema, pues eso, pues la gente se compraba equity. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, mirando en términos históricos, lo que estás viendo es que el precio del equity estás pagando pues unas expectativas, porque también otra forma de verlo es como un termómetro, como decir, bueno, si estoy pagando 23 veces beneficios, ¿no? Como está pagando, por ejemplo, ahora la bolsa europea, es que yo creo que el año que viene va a haber unos crecimientos muy, muy grandes, ¿no? Para ponerme otra vez la media, ¿no? En PERES de estos de 15 veces, que es donde estaba, ¿vale? Entonces, al final, las bolsas lo que te están descontando es, bueno, pues el año que viene, y el año que viene a nosotros lo que nos parece es que tampoco es tan claro lo que os comentaba, ¿no? Tampoco es tan claro que los crecimientos vayan a ser muy fuertes. Con lo cual, los crecimientos de beneficios está claro que solamente por comparativa de año contra año van a ser mejores. Un dato solamente. Este año, por ejemplo, en Europa se está esperando que bajan los beneficios un 40%, ¿vale? Y el año que viene se está esperando que suban en torno al 26, 25, nosotros estamos esperando el 26, ¿vale? El mercado el 23, no sé. Entonces, sí que está esperando ya una mejora, pero estás todavía lejos de recuperarte los niveles de beneficios que teníamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia que están llevando en la casa, ¿no? De los fondos de renta europea y los renta española? Bueno, pues al final lo que viene a decir es, hay como dos patas para construir la cartera, ¿no? Una sería el estar comprando cosas que están completamente defenestradas, ¿de acuerdo? Y que al final que siguen viendo que los negocios van a seguir funcionando y que la parte de deuda, los de deuda dan el ok en el sentido de que, chico, pues no parece mal este bono, etcétera, hay otros mejores o no, pero que esta compañía pues tiene un negocio, ¿no? Se fija mucho en el free cash flow, etcétera. Y bueno, pues esa es una estrategia, cosas que se han quedado atrás. Otra de las estrategias que también se está viendo es, como va a haber un montón de dinero a nivel global que va a entrar nuevamente en las economías vía estímulos fiscales, ¿no? En Estados Unidos lo que se está debatiendo ahora, en Europa lo que se está debatiendo es cómo se implementa. Bien, pues
es seguir ese dinero. O sea, ¿eso hacia dónde va a ir? Pues claramente va a ir a todo el tema verde, renovable, etcétera, ¿no? Y ahí pues ya se están pagando, ya está claro que esto se está adelantando, pero el CAPEX que va a haber, ahí, perdón, es muy importante, ¿no? Con lo cual, bueno, pues otra idea va a ser por ahí. Y luego la tercera pata en la que están construyendo cartera son lo que llaman ellos calidad a precios razonables, ¿no? Que significa básicamente que lo que están tratando de buscar es compañías que hayan pasado los ciclos y que al final hayan aguantado, ¿no? Independientemente del sector, están todas más giradas hacia lo que sería el sector industrial, etcétera, pero vamos, también hay historias ahí de retail, etcétera, y buscan un poco eso, ¿no? Compañías que tengan testado como los distintos ciclos que los han podido vadear, ¿no? Hay que tener en cuenta que todo este estímulo monetario, o sea, a no ser que pensemos que el año que viene vuelven a hacer otra vez otro 15%, otro 13% de aumento de dinero real los bancos centrales, cuando en realidad para la economía tampoco sirve mucho, bueno, pues es difícil esperar pues subidas de estas de 50, 60% que hemos visto este año en algunos sectores, ¿no? Que serían, que son los más sexys, digamos, ahora, ¿no? Pues todo, renovables, etcétera, pero que, bueno, pues que ahí es difícil que eso se produzca, ¿no? Hay que tener en cuenta que el objetivo al final de los bancos centrales, lo que se está viendo ahora es cómo conseguir hacer, bueno, y los gobiernos sobre todo, claro, cómo conseguir hacer que el dinero no se quede en el sistema, sino que el dinero llegue directamente a la economía real, ¿no? Y entonces ahí las compañías, ya os digo que las compañías que están viendo y los sectores que están viendo son de estos, ¿no? Los que están testados de otras veces y los que se han quedado muy atrás a pesar de tener una generación de caja muy grande. Gracias. Y ya para finalizar, ¿cómo están posicionados? ¿No? Has hablado de la estrategia de los fondos de TREA, ¿cómo están posicionados los fondos en estos momentos para hacer frente a los últimos 3 meses? Porque has determinado claramente la estrategia de comprar empresas de calidad a precios baratos, has determinado un poco dentro de la estrategia de renta fija que estamos yendo más hacia plazos cortos y ese rango de W, ¿cómo están un poco las carteras a nivel general? Sí, vale. Pues mira, básicamente aquí yo creo que aparece un poco claro para lo que serían la parte de renta fija. Es muy difícil ponerse en plazos cortos porque no hay nada, no hay nada que te pague nada. Y aunque sí que tenemos algunas cosas, estamos mirando cosas en gobiernos emergentes, etcétera, porque tenemos equipo bastante potente aquí de emergentes, ¿no? En los fondos lo que vamos a buscar es eso, es cosas que paguen, ¿vale? Y sin irnos muy lejos, porque sí que creemos que lo que nadie espera y el evento de riesgo gordo, creemos, es si las tires empiezan a repuntar, ¿no? Con un crecimiento todavía exiguo. Así que en la parte de renta fija, pues lo estáis viendo ahí, ¿no? O sea, básicamente el core, o sea, es estar entre el 1 y el 3 años. Hay corporativos, hay W sobre todo, y triple B, o sea, investment grade, que están pagando. Se está produciendo un efecto que nos está beneficiando y que creemos que va a seguir a más. Y es compañía que tenía sus bonos emitidos y que, bueno, esta situación que hay, etcétera. Y entonces tiene un bono que le vence dentro de año y medio o dentro de 2 años. ¿Qué hacen? Pues escogen, te lo compran y luego ellos emiten un bono pues a 7 años, a 10 años, a como sea, ¿no? A 6 años y tal. Entonces eso no es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces esta estrategia, aunque pueda parecer muy de seguridad, que es cierto que buscan seguridad, sí que puedes tener pickups de rentabilidad que son interesantes, ¿no? Porque son las compañías que pueden lo que están haciendo es eso, me quito el bono que me vence dentro de un año y pico, que ya, pues eso, no paga nada de rentabilidad y pues tampoco me sale muy caro, y me saco otro a 6 años y que tampoco pago mucha TIR, ¿no? Entonces nosotros estamos centrándonos ahí, o sea, corporativo y corto plazo. En la parte de emergentes es 3/4 de lo mismo. Lo que son los fondos nuestro fondo de emergentes está muy metido en corporativo de emergentes de investment grade. Ahí, aunque suene, pues eso, casi esotérico, etcétera, al final son compañías en las que, bueno, tienes tu rating, es exactamente igual que en un país desarrollado y de hecho son las que pagan un poquitín más que las compañías europeas, muy poco más, ¿eh? Pero sí que pagan bastante más que las compañías americanas, con lo cual ahí, en la parte de emergentes, pues están muy cómodos entrando en lo que sería exactamente la misma estrategia que en renta fija europea, pues eso, comprando compañías de doble B, triple B, los plazos a lo mejor un pelín más largos porque no hay tantos, y lo que sí que se hace en este fondo, como los países todavía pagan algo, sí que se tiene algo más de gobiernos que en el otro fondo, ¿no?
Entonces, mientras que el otro fondo es más corporativo, en este otro fondo es bastante corporativo, pero compensan algo con la parte de gobiernos, ¿no? Y en la parte de gobiernos ahí sí que, bueno, pues aquí hacemos bastante más análisis de cuenta corriente, en fin, de todo lo que son análisis más macro, y ahí sí que, bueno, pues por ejemplo, pues hay más México, hay, bueno, Chile, etcétera, lo que son safe havens de lo que serían emergentes, ¿no? Así que la estrategia, de momento, perdona, la estrategia es bastante defensiva, pero muy centrada en lo que sería corporativos. Y en renta variable, ¿cómo estamos? Porque sí que con las caídas de marzo, más en la mayoría de los fondos de renta variable sí que tuvieron un posicionamiento defensivo. Has comentado anteriormente que tenemos una gestión muy activa. ¿Cómo se están posicionando ahora? Bueno, los de renta variable, tal y como lo ven ellos, lo que os he adelantado un poco antes, ¿no? O sea, ellos al final lo que van buscando es, el ciclo no sabemos si empieza el año que viene o esto empieza dentro de 2 años. Entonces, y no sería descartable que a lo mejor el ciclo lo que es un ciclo muy pobre. Entonces, vamos a probar y a testar compañías, perdón, vamos a comprar compañías que estén testadas, que ya han pasado pues periodos de estrés, ¿no? Y entonces ahí sí que pues están más sesgadas a lo que sería algo más cíclico, pero compensado con compañías más defensivas, ¿no? En general, hay bastante más compañía grande que compañía pequeña, en lo que sería Europa, y al final un poco precios bastante razonables, ¿no? Sin tampoco tomar muchos riesgos a nivel de concentración de cartera, sino bastante diversificado, ¿no? Y buscando sobre todo eso, lo que son los gestores de renta variable, con el escenario este de crecimiento pobre, de haber estímulo fiscal por donde viene tal, lo que han optado es por, bueno, calidad. O sea, voy a buscarme compañías que hayan pasado otros ciclos y que los hayan sobrevivido, ¿no? Y entonces, bueno, pues por ahí lo aguantan, ¿no? En la parte de España, claro, España es más pequeño el mercado de lo que sería Europa, y entonces tienen menos capacidad digamos, de diversificar a nivel de sectores, ¿no? Pero lo que sí que tienen a cambio es que el conocimiento de las pequeñas compañías es mucho mayor, ¿no? Entonces ahí esto sí que se están buscando más del lado de cosas que a lo mejor se han quedado más defenestradas y bueno, que creen que todavía puede haber algo más de valor, ¿no? Un ejemplo claro es o sea, las compañías pequeñas en general, ¿no? Como asset allocation, como los fondos de fondos que lleva el gestor, etcétera, lo que estamos viendo es que para que empiecen a funcionar desde el lado macro, para que empiecen a funcionar, tendríamos que tener esas pendientes subiendo, ¿vale? Que la gente crea que las cosas funcionan. Entonces, a lo mejor entrar en pequeñas compañías, pues puede ser algo arriesgado ahora, pero en España, por otro lado, lo que ven es que los precios a los que tienen ahora, el riesgo que tienes es que repitas. No tienes un riesgo de que si las cosas mejoran, estas tienen que subir mucho más. Pero si las cosas empeoran, ya están tan machacadas que, como desde el punto de vista fundamental no ven que haya tanto problema, pues lo tienen más aguantado. Muchísimas gracias, Ricardo. Pues si queréis, con esto iniciamos también el turno de preguntas, que ya hay algunas en el chat. La primera, una de ellas en cuanto a renta variable, para enlazar un poco con lo que acabas de decir, es nos preguntan por el asset allocation geográfico. Nos están mencionando emergentes China, India y Japón, pero nuestras estrategias, como tenemos en pantalla, son sobre todo Europa y España, con lo cual para la estrategia europea, ¿cuál sería un poco la asset allocation? Bueno, decirte que los fondos, o sea, con mandatos sí que llevamos fondos de fondos. Y eso sí que, bueno, sí que hay, o sea, que las estrategias estas de asset allocation bueno, hay un gestor que se implementa y él tiene su visión para implementarlas. Pero básicamente, lo que nosotros hemos visto, ¿no? Y se ha visto clarísimamente este año. Estados Unidos, no solamente por su economía, etcétera, en sí mismo el mercado americano es un activo, ¿vale? De hecho, lo que se veía en estos problemas con Trump y China, etcétera, tal, una de las cosas ya que veremos a ver qué pasa el año que viene, pero una de las cosas que se estaba comentando es impedir que las compañías chinas coticen en Estados Unidos. Entonces, a lo que voy con esto es que el estar en Estados Unidos tampoco tiene por qué significar estar en compañías americanas. Estás en compañías que cotizan en Estados Unidos. Nosotros en general, y con el asset allocation que hay ahora implementado, lo que sí que creemos es que es mejor estar en Estados Unidos que en Europa. Lo que sería emergentes, al final China pesa bastante y sobre todo cuando pensamos en tecnología muchas veces pensamos en las FANG, estas famosas, ¿no? Las Facebook, las Amazon, tal. Bueno, pues Alibaba o las Tencent, en fin, todas estas tecnológicas chinas han subido bastante más. Entonces, ahí sí que también, pues la parte de emergentes sí que nos gusta, ¿no? Entonces, tenemos una cartera que es Estados Unidos, en Europa estaríamos infraponderados,
tenemos la pata de emergentes por la parte de tecnología que tienen y Japón a nivel de asset allocation pues no nos gusta nada, pero sí que es verdad que a nivel de gestión, la parte de fondos, pues al final lo que sí que hay es que el yen actúa como activo refugio. Cuando las cosas se ponen mal, el yen se aprecia. Y luego tienes el Banco Central de Japón que no para de comprar ETFs de yenes, con lo cual da para un inversor de fuera, pues sí que lo ve interesante estar presente en Japón, ¿no? Y con respecto a India, pues preferimos jugar la parte IEM, pero IEM sobre todo la parte de China, ¿no? A nivel europeo, perdona, me comentabas, pues a nivel europeo lo que sí que se hace es en la parte de industriales, tener industriales globales, ¿no? Entonces, lo que sería lo que llaman ellos los best in class, ¿vale? O sea, dentro de un sector, ¿cuál es la mejor compañía de un sector? Pues hay algunas europeas que son las mejores del sector, algunas de transportes y de logística, algunas también de tema industrial de cableado, en fin, hay líderes mundiales en Europa, ¿no? Y ahí eso es lo que vamos más por la parte más cíclica. Gracias. Hay otra pregunta que dice cómo pueden seguir subiendo los mercados en este escenario en el que no se recuperará la economía hasta 2022, especialmente en Estados Unidos, que están máximos históricos. Bueno, al final es que la economía y los mercados se está viendo claramente que son cosas diferentes, ¿no? Lo que sí que es verdad es que harán falta más estímulos, pero los estímulos van a venir. Con lo cual, nuestro escenario es de aquí en este cuarto trimestre, ¿no? O sea, nosotros creemos que la gente está muy cauta con respecto al mercado, ha comprado la protección, ¿no? Lo que os contaba antes de las volatilidades, etcétera, ha comprado protección para el evento clave, que son las elecciones americanas, y bueno, pues comprar protección ahora es muy caro. Entonces, si esas protecciones no sirven para mucho, es decir, si el mercado no tiene una corrección fuerte, lo que vemos es que va a ocurrir justo lo contrario, ¿no? Que podemos tener un subidón muy fuerte. ¿De cara al año que viene? Pues de cara al año que viene el trigger claramente es el estímulo fiscal. Y el estímulo fiscal aunque empiece el año que viene, etcétera, lo notaremos realmente segunda parte del año y ahí pues en los mercados siempre te lo van a adelantar, ¿no? Que eso pueda funcionar. La clave y al hilo de si están caros o están baratos, la clave va a ser el crecimiento de beneficios. O sea, tenemos que tener crecimientos de beneficios de 25 o 30% para esperar un equity positivo, eso es cierto. Y en principio, por comparativa, tampoco es tan complicado. Lo que ocurre es que con que economías creciendo muy poco, es verdad que va a ser, como dicen los ingleses, challenging, va a ser complicado. Ricardo, también nos preguntan de esos challenges que vienen a partir de ahora, si existen todavía oportunidades en la renta fija, en qué subclases y zonas geográficas y en qué duraciones. No has comentado bastante la estrategia de emergentes, pero ¿qué otras oportunidades vemos en renta fija en la casa? Bueno, es que en renta fija, al final, aunque parezca renta fija global, etcétera, bueno, pues al final la renta fija, la que la marca es el bono americano. Entonces, en la casa, sí que en las carteras, sí que hay también treasuries, los bonos americanos, 5 o 10 años, etcétera. Entonces, la renta, o sea, lo que haga más o menos el bono americano, te lo va a replicar todos los bonos del mundo, ¿vale? Entonces, en lo que sería valor en renta fija, nosotros lo que os digo, triple Bs o doble Bs con plazos 3 años hasta 5, hay valor. Hay valor porque tienes un carry que algo te paga y hay valor porque las compañías, si son buenas, lo que te van a hacer es asegurarse la financiación. Es decir, te van a comprar el bono que está pagando un 0,60, un 0,70 y te van a sacar un bono que paga un 1,70. Entonces tú ahí te van a estar comprando esos bonos. Cosa que está pasando, yo os decía, en desarrollados y en emergentes. Al final, las compañías todas hacen lo mismo. Entonces, bonos corporativos de poca duración. Como estrategia de hedgeo de la cartera esta, porque sí que es verdad que cuando hay momentos de estrés, los spreads de los corporativos te suben. Entonces ahí tienes algo de riesgo. Entonces ahí también pues tener algo de treasuries. Los treasuries tendríamos en 5 años. No paga mucho, pero sí que sí que compensa, ¿no? Entonces también treasuries de 5 años, 3-5 años es otro sitio. Y en la parte de emergentes, lo que sí que la estrategia es muy parecida a la que estamos teniendo en desarrollados. Os decía, corporativos, metiendo un poquitín el pie en high yield, pero sin tampoco mucho, duraciones más bien cortas y lo que también se están empezando a meter es en cosas en las que, por ejemplo, ya haya ocurrido el evento, en el sentido de compañía que haya reestructurado, que haya tenido problemas. Bueno, pues ahí entra, ¿no? Y en algunos países donde creen que puede haber valor todavía. No solamente los safe haven que os comentaba de, pues, lo que sé, Chile o México y tal, sino también, pues, a lo mejor algunas cosas, pues,
pues no sé, yo por lo que comentamos en los comités, pues estaban mirando también mejor Ecuador, en fin, cosas un poquitín de más risky, pero que sí que se compensan con la cartera que tienen, ¿no? Otra pregunta que tenemos es, dentro de la estrategia de renta variable, si estamos llevando a cabo alguna rotación entre value y growth, ¿no? Si estamos reduciendo peso en tecnología y cuál es un poco nuestro sesgo dentro de la estrategia de renta variable. Bueno, en la parte de o sea, la dicotomía está entre growth y value, la verdad es que tampoco la llevamos, ¿no? Al final, yo, desde el punto de vista de asset allocation, lo que sí que ves es que el value te lo hace bien cuando las small caps te lo hacen bien, cuando las pendientes te suben mucho, y entonces, pues, bancos te lo hacen bien, materias primas te lo hacen bien, etcétera, ¿no? Eso, de momento, tiene que pasar, pero de momento no lo vemos, ¿no? Y tampoco pensamos así en la casa. O sea, en la casa, tal y como se piensa más, es en eso, si cojo riesgo por reestructuración, etcétera, tal, o me voy, o sea, que es calidad. Y entonces es eso, más de buscar calidad, ¿no? De cosas testadas con el tiempo. Entonces, sí que es verdad que en la parte de tecnología hay como un debate interno de ver un poco si es momento de soltar algo, porque las cotizaciones en relativo son muy exigentes, ¿no? Pero sí que es verdad que, por otro lado, no toda la tecnología es lo mismo, ¿no? En el sentido de que hay cosas, aunque sean dentro de tecnología, primero que hay un cambio, digamos, clarísimo, ¿no? De todo el tema, bueno, ahora mismo, ¿no? Como estamos teniendo esta charla, que otras veces hubiese sido en un hotel, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son cambios que están para quedarse, y esas cosas, bueno, pues tendrán su camino, ¿no? Y luego hay otras cosas dentro de tecnología que a lo mejor sí que están un poco más pasadas, ¿no? Pero sí que estamos empezando a bajar algo de tecnología y preferimos comprar algo más de ciclo, ¿no? Y las defensivas, también estamos empezando a bajar algo de eléctricas, o sea, eléctricas que no tengan mucho peso de renovables, ¿de acuerdo? Igual que también algo de lo que sean las farmas, etcétera, pues también hemos estado bajando, o estamos bajando eso, ¿no? En favor de todo lo que sería cíclico, y sobre todo un ciclo, lo que os comentaba, un ciclo testado. Al final, la ventaja, que las cosas están, pues 20% a lo mejor, algunas cosas, de como estaban hace un año, y que ya hay algo de lo malo que tiene que estar recogido en el precio, ¿no? Entonces, ahí sí que estamos aprovechando esas cosas para comprar por ahí. Gracias, Ricardo. Recordaros que si queréis hacer alguna pregunta más la podéis poner en el chat, y si no hay ninguna más en un minuto, pues concluiremos. Sí, nos están preguntando si se pueden comprar sus fondos a través de la web. José Manuel, en la web de TREA Asset Management tienes un apartado para suscribir los fondos, te puedes registrar con tu usuario y a partir de ahí tienes la plataforma para poder comprarlos todos. Están las estrategias de TREA que Ricardo ha comentado anteriormente. Recordaros además a través de esta pregunta que los fondos TREA van a estar las estrategias disponibles también en Luxemburgo a finales de este mes, y que estarán todas disponibles en la web y en las plataformas de fondos. Pues Ricardo, parece que no hay ninguna pregunta más, así que agradecerte muchísimo tu colaboración esta tarde en el webinar y toda la información que nos has proporcionado. Yo creo que es muy útil saber cuáles son las perspectivas macroeconómicas de aquí a finales de año, sobre todo con todo el aluvión de noticias que estamos recibiendo a diario, y lo más importante es saber que aún quedan oportunidades en los mercados financieros y que los fondos de TREA las recogen. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros.